Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecemos su presencia en esta ceremonia de conmemoración de los 51 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que dio origen a la dictadura civil-militar que se vivió en Chile por más de 17 años. Comenzamos saludando a Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, a las ministras y ministros de Estado, a las subsecretarias y subsecretarios, a los honorables senadores y senadoras, diputadas y diputados, a los familiares de los exministros Carlos Prats, José Toá y Orlando Letelier. Saludamos también a las y los presidentes de partidos políticos, a las y los representantes de las diferentes agrupaciones de derechos humanos, así como a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que hoy nos acompañan. Para iniciar esta ceremonia, invitamos al coro de dirigentas, Paulette Luisier y sus amigas, quienes interpretarán el himno nacional. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte, Señor, que te dio por baluarte el Señor, y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor, y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos con que Chile en tus aras juró, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. A continuación, invitamos a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, a entregarnos unas palabras. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy, todos juntos. Junto al presidente, algunas autoridades y las familias, venimos recién de inaugurar el que se llamará Salón de los Ministros en el gabinete del Ministerio del Interior. Este salón va a estar dedicado a la memoria de Orlando Letelier, de Carlos Prats y de mi padre José Toá. Los tres
Los tres fueron ministros del Interior del presidente Salvador Allende y los tres fueron eliminados por la dictadura. El año pasado, cuando se cumplieron 50 años del golpe de Estado, se realizaron múltiples actividades en todas partes, en Chile, en el mundo. Una de las cosas que hicimos en el gobierno es que cada ministerio reconstruyó la lista de víctimas que eran trabajadores, trabajadoras o autoridades de su cartera. Y todos realizamos una ceremonia de homenaje en que esa lista fue leída ante los funcionarios actuales nombre por nombre. Fue un momento conmovedor, porque entre esos nombres había funcionarios de todos los niveles, de todos los estamentos, de distintas edades, hombres, mujeres, de las distintas regiones. Y quienes somos los actuales trabajadores de cada ministerio, nos sentimos personalmente identificados en ese momento y reflejados en esas víctimas. Nos mirábamos mientras leíamos los nombres y nos imaginábamos que si estuviéramos en esa época, 50 años atrás, nosotros ocuparíamos su lugar. Reconstruir esa información no fue fácil porque nunca se había clasificado a las víctimas desde su lugar de trabajo. La forma de hacerlo fue leer completo el informe Reti e ir identificando uno por uno a quienes trabajaban en cada cartera al momento del golpe. Y en el caso del Ministerio del Interior, cuando construimos la lista, nos dimos cuenta por primera vez que en ella había 3 ministros. 3. Orlando Letelier, Carlos Prats y José Toá. Tuvieron que pasar 50 años para que hiciéramos ese hallazgo. Nos dimos cuenta en realidad de que no solo eran 3 exministros del Interior, sino que 3 figuras políticas que habían tenido mucha cercanía con las Fuerzas Armadas, porque tanto Orlando Letelier como mi padre después fueron ministros de Defensa, y en el caso de Carlos Prats era un general del Ejército. Y nos dimos cuenta además que estos 3 pudieron haber sido 4, porque hubo un intento igual de artero de asesinar a Bernardo Leyton, exministro del Interior, pero del gobierno del presidente Eduardo Frei. Esos 3 hombres no solo compartieron el hecho de haber sido ministros del Interior, de haber sido víctimas del odio con que los persiguió y asesinó la dictadura. En su muerte sus vidas también se entrelazan, porque se tejieron entre ellos y sus familias profundos lazos. Haber experimentado esa posición indescriptiblemente difícil, no puedo ni imaginarla, que era ser ministro del Interior en un periodo tan turbulento como fue el gobierno de la Unidad Popular, puso a estos 3 hombres una y otra vez ante decisiones difíciles y ante dramas gigantes que intentaron con todas sus fuerzas detener. Nos hicieron muchos amigos probablemente mientras estuvieron en sus cargos, pero el tiempo se ha encargado de dejarlos en un lugar de respeto y reconocimiento incontestado a los 3. Durante sus vidas se forjó entre ellos una relación de aprecio mutuo, de colaboración y de afecto entrañable que alcanzó también a nuestras familias desde esa época y que ha sido consolidada en el tiempo de la mano de esas mujeres tremendas, luchadoras, que son las viudas de Orlando Letelier y de mi padre, Isabel Margarita y Moy, y que son las 3 hermanas Prats, Sofía, Angélica y Cecilia. Cuando mi padre murió, en marzo de 1974, yo tenía 8 años. A los pocos días, el general Prats le escribió una carta a mi madre desde Buenos Aires, donde ella estaba, y en ella le hablaba de las razones por las que él creía que mi padre había sido asesinado. Pensaba que José Toá representaba una sombra peligrosa para la recién instalada dictadura, por el respeto transversal que inspiraba su figura y que podía ser aglutinadora o movilizadora de otros, y porque su sola existencia se constituía en un reproche moral a la traición desde donde había nacido el ascenso de Augusto Pinochet, pues mi padre había tenido un papel principal en elegirlo como sucesor de Carlos Prats en la comandancia en jefe del Ejército. A los pocos meses, el propio Carlos Prats y su mujer cayeron brutalmente asesinados por una bomba cuando regresaban a su casa en Buenos Aires. Y probablemente las razones por las cuales ese crimen se perpetró fueron las mismas que en el caso de mi padre. Tengo un vago recuerdo de ese momento, de mi mamá contándome en nuestro departamento ya en Ciudad de México que estaba triste porque había muerto Carlos Prats y su señora.
Yo tenía 9 años en ese entonces. Un tiempo después, yo ya tenía 10 años, Orlando Letelier fue de visita a México desde Estados Unidos, donde vivía, y mi madre me propuso que me juntara con él para que me contara sus recuerdos del tiempo que compartieron juntos en Dawson como prisioneros. Así se hizo. Había un almuerzo, una cena en mi casa, no recuerdo, y él se salió un rato para juntarse conmigo. Nos sentamos en el dormitorio de mi mamá, en el borde de la cama, y él me estuvo contando cómo fue la experiencia de Dawson. Combinaba anécdotas dolorosas con otras chistosas, como suelen hacer las personas que han pasado por campos de concentración, que transforman sus recuerdos de horror en historias humanas, donde se encuentra forma alguna de construir la cotidianidad, la humanidad e incluso el humor en medio de la tragedia que se está viviendo. Al año siguiente, volviendo a la casa un día en la tarde, después de ir a hacer compras al negocio de la esquina, encontré a mi mamá que venía regresando del trabajo y estaba preparando algo en la cocina, y mientras seguía cocinando me dijo: tengo que decirte una cosa, mataron a tu tío Orlando. Yo tenía 11 años. Cada historia de cada víctima es única. Detrás hay una persona, con su historia, con su biografía, con su familia. Uno por uno los fueron matando. Muchas veces, en otros casos, los hicieron desaparecer, uno por uno. Los mataron uno por uno. Pero lo que buscaron realmente fue asesinar a un grupo, fue destruir a un grupo. Eran categorías de seres humanos, colectivos, formas de organizarse, formas de pensar. Era una idea, una energía de cambio social que había en el Chile de esa época. Cuando uno ve este grupo de 3 exministros, de exfuncionarios de una misma cartera, o cuando uno ve al grupo de los exfuncionarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obras Públicas, no puede dejar de compararlo con lo que se experimenta cuando se visita los sitios de los excampos de concentración y de prisioneros. Hace poco nomás me tocó estar en la primera comisaría de Ancud, junto con quienes estuvieron presos ahí cuando fue campo de prisioneros. Pocos meses antes estuve en el regimiento Las Bandurrias, creo que se llama, en Coyhaique, compartiendo con los expresos, y antes me ha tocado, y creo que a muchos de los que estamos aquí, están en distintos lugares. En mi caso, en Chacabuco, en Pisagua, en Villa Grimaldi, en Lonquén, en las casas de Londres, de Santa Lucía, y en todas esas comunidades de presos y de víctimas se encuentra algo que se parece mucho. Todos saben que murieron de a uno, que fueron prisioneros de a uno, pero que los persiguieron en grupo, que su drama los trasciende a la tragedia personal y familiar. Víctimas conocidas y anónimas, las que han encontrado justicia y las que no, compartimos una misma historia, y no somos solo herederos de nuestros respectivos padres, de nuestras parejas, de nuestros hermanos o de nuestros compañeros de partido. Somos herederos de una generación de hombres y mujeres chilenos que intentaron algo grande, enorme, que resonó en todo el mundo. Intentaron hacer una patria que fuera justa para todos y que fuera libre. Lo intentaron, además, por los medios correctos. La transformación democrática, el gobierno constitucional, la promoción de la organización social. Y aunque no lograron su propósito, y sin duda cometieron también errores en su intento, dejaron un testimonio que es esperanza hasta el día de hoy en todas partes. Los 90 caídos con la caravana de la muerte, los 15 cuerpos de campesinos asesinados en los hornos de Lonquén, los 10 integrantes de la primera dirección clandestina del PS, los 6 integrantes de la dirección del Partido Comunista del 76, los 119 desaparecidos de la Operación Colombo, los 55 funcionarios del Ministerio de Agricultura, los 70 habitantes de Paine asesinados, las 12 víctimas de la Operación Albania. Para la dictadura eran números, eran grupos peligrosos. Algunos anónimos, el dirigente sindical de Talcahuano, otros conocidos, incluso con los que habían compartido vida social, habían compartido la mesa, sin ir más lejos, el comedor de mi propia casa, Pinochet, con Letelier, con Prats, con mi padre. Pero para nosotros no son números, son personas, son nuestros seres queridos. Así todos sabemos que fueron lo que fueron porque actuaron en conjunto, porque construyeron algo juntos. Eso los hizo valiosos, eso los hizo peligrosos.
Los políticos todos, los de entonces, los de ahora, somos a fin de cuentas trabajadores sociales. Servimos si logramos movilizar a los demás, hacerlos cambiar de opinión, seguir una idea, ponerse de acuerdo, definir una prioridad. No somos importantes por separado, ni nuestros cargos, ni nuestra fama y ciertamente nuestros likes son importantes y no sirven realmente para nada si no logran mover a los demás. Por eso Allende y los suyos, Allende y ese movimiento político y social que lo acompañó, llegaron a ser tan significativos, porque hicieron de una idea improbable y ambiciosa una energía que movió a todo un país. Hoy es 11 de septiembre y recordamos a nuestros muertos, a cada uno por lo que fue, por su vida, por el amor que nos dio y por el que entregó a Chile. Y los recordamos especialmente por lo que hicieron juntos, por cómo lo hicieron y cómo estuvieron dispuestos a morir con su dignidad intacta. Son otros tiempos, sin duda, otras historias, pero ese aprendizaje tiene el mismo valor que entonces y quizá hoy, en tiempos en que es frecuente escuchar reducida la política a expresiones más mezquinas y torcidas, es más valioso todavía y se agranda año tras año. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. A continuación, invitamos a Alejandra Holzapfel Picarte, sobreviviente del ex centro de secuestro, tortura, violencia política sexual y exterminio Irán 3037, a Ada Labrador Urrutia, hermana de Isidro Labrador Urrutia, militante del MIR, detenido desaparecido que estuvo detenido en Irán 3037, y a Montserrat Figuerola Esteves, gestora del sitio de memoria Irán 3037, ex centro de secuestro, tortura, violencia política sexual y exterminio, quienes tocarán el gong en memoria de las víctimas de la dictadura. Para ello, les invitamos a realizar un minuto de silencio. Muchas gracias, Alejandra, Ada y Montserrat. Las invitamos a tomar asiento. Ahora invitamos a Su Excelencia, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, a entregar unas palabras. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. En particular a las víctimas, a los familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, exiliados, humillados. En esta nueva conmemoración del golpe de Estado, quiero partir saludando a quienes lo vivieron y también a quienes desde este lugar resistieron. La moneda está cargada. Todos los días, en este patio hoy día hermosamente lleno, vienen niños y niñas de liceos, de escuelas de diferentes partes de Chile. Conocer la moneda
es un hito importante para ellos. Y siempre que estoy en mi oficina, que queda aquí atrás, y escucho sus murmullos, sus risas, bajo a saludarlos y a contarles que este lugar, desde donde hoy día estamos trabajando por ellos y ellas, es un lugar de historias felices y también tristes, y que es importante como nuevas generaciones que las conozcan, las aprendan, para, en función de ello, poder construir un Chile más justo. Estos muros fueron testigos de cómo la traición y la infamia se impusieron a sangre y fuego por sobre la dignidad de un pueblo. Recordamos con admiración al presidente Salvador Allende Gossens y a las chilenas y chilenos que junto a él ese día defendieron la democracia, la Constitución y las leyes. Tuvimos el honor el año pasado, en la conmemoración de los 50 años, en Morandé 80, la puerta que reabriera el presidente Lagos, afuera, hacer un homenaje a quienes por esa puerta salieron y muchos de ellos nunca volvieron. Hoy día pueden ver sus nombres en una banca que los recuerda para siempre. Y es que su compromiso democrático es un legado que trasciende generaciones y fronteras, como a todos quienes nos ha tocado salir del país en representación del Estado de Chile, nos lo recuerdan permanentemente. También recordamos a los desaparecidos, a los asesinados, a nuestros compatriotas que sufrieron la persecución, la cárcel, la tortura, el despojo, la censura y el destierro. Y es que ninguna crisis política, por compleja que ésta sea, se sortea bombardeando, asesinando y desapareciendo a los propios compatriotas. Hoy se cumplen 51 años de aquel 11 de septiembre. Y hoy en la mañana confieso haberme entristecido, no sé si sorprendido, pero al menos entristecido, de ver en un diario de circulación nacional una entrevista al jefe de bancada de un partido de la derecha chilena, la UDI, en donde señalaba que no tenía por qué hacer ningún mea culpa como partido porque las causas estaban en proceso judicial, como si lo político no fuera importante. Pero sobre todo lo preocupante es que decía una vez más que el 11 de septiembre era inevitable y la única salida. Yo quiero decir desde acá, no a él en particular, sino a todos los chilenos y chilenas, que la muerte, la desaparición, el exterminio de compatriotas por pensar distinto, el término de la democracia y el bombardeo de su símbolo principal, que es la moneda, nunca es la única alternativa. Las violaciones a los derechos humanos comenzaron en ese momento cero y son indivisibles del golpe de Estado de aquel día. Saludo también de manera especial a la familia Allende. Isabel nos manda sus cariños, está hoy día en México, que la acogió. A los familiares y amigos de José Toá, Orlando Letelier y Carlos Prats. Como contaba nuestra ministra del Interior, hace minutos participamos de un pequeño y humilde acto en que develamos retratos de estos tres chilenos dignos y respetuosos de la Constitución y la ley, los tres ministros del Interior del Gobierno de la Unidad Popular, y que, como el presidente Allende, pagaron con su vida la lealtad del pueblo. No los conocí, nací en 1986, pero la historia a mí y a nuestra generación nos ha enseñado que José Toá tuvo firmeza y lealtad siempre con los principios constitucionales, que su capacidad de diálogo incluso con los más duros adversarios y su búsqueda de acuerdos en favor de Chile lo hacen trascender como un demócrata ejemplar. Enfrentó con entereza la prisión política en el sur del mundo, en Isla Dawson. Enfrentó la tortura y enfrentó la muerte. De Orlando Letelier sabemos que como embajador en Estados Unidos al momento de la nacionalización del cobre defendió con arrojo
la posición soberana de Chile. Fue por ello y por las gestiones que hizo una vez consumado el golpe, privado de su nacionalidad por la Junta Militar poco antes de ser asesinado vilmente junto con Ronnie Moffitt en una bomba debajo de su auto. Cuando le quitaron la nacionalidad, replicó enérgico: yo nací chileno, soy chileno y moriré chileno. Y así fue. El próximo 30 de septiembre, además, se cumplirá medio siglo del vil atentado con el que la dictadura civil-militar cegó la vida del excomandante en jefe del ejército Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cutber. La mano criminal de la DINA lo siguió hasta Buenos Aires, porque el fascismo no le perdonaba su firme defensa de la doctrina Schneider, también asesinado por las fuerzas del fascismo. Prats asumió como ministro del Interior en un momento tremendamente difícil para la patria y se vio sometido a muchas incomprensiones y ataques. Sin embargo, en su actuar, como consta en sus memorias, que en particular a los jóvenes recomiendo leer, siempre primó el patriotismo, el sentido de honor militar, una profunda convicción democrática y apego a la Constitución que juró defender. La policía política quiso también asesinar a un exministro del Interior del presidente Frei Montalva, a Bernardo Leighton. Le decían el hermano Bernardo. No lo consiguió, pero estuvo cerca. Vaya para él y su familia nuestro sentido homenaje, así como también para cada servidor y servidora pública que fue perseguido por la dictadura militar. Como cada año, este es un día que nos conmueve, nos invita al recuerdo y también a la acción. Hoy por la mañana compartimos con algunas y algunos de los sobrevivientes del ex centro de secuestro, tortura, violencia política y sexual Irán 3037, anteriormente llamado, y debo decirlo, Venda Sexy, producto de las torturas sexuales que allí se desarrollaban, o la discoteca, porque para ocultar los gritos del horror, los perpetradores, los victimarios, ponían música a todo volumen, y así le pusieron los vecinos. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre la recuperación de este recinto para la memoria y para el país, el que tras un proceso de expropiación, este 24 de julio, este 2024, logramos recuperar como sitio de memoria. Y que durante el 2025, si el Parlamento lo tiene a bien, contará con los recursos necesarios para funcionar como sitio de memoria y desarrollar sus tareas y objetivos. Algo hice mención ayer cuando inaugurábamos la Ruta de la Memoria con un hermoso poema de Raúl Zurita, entre el Estadio Nacional y el Velódromo, de que hace un tiempo los sitios de memoria se han vuelto parte de la disputa política pequeña. Yo quiero invitar nuevamente a todas las fuerzas políticas a que entendamos la memoria como un patrimonio de la patria entera, no de un sector político en particular, y que por lo tanto, con los recursos para reivindicar esta memoria, no se negocie ni chantajee. Y es que acciones como la de recuperar estos espacios son una obligación internacional y ética en cuanto a la reparación simbólica de las víctimas, la preservación de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos. Tenemos que ser capaces de mirar de frente estos lugares, porque es parte de nuestra historia, de lo que queremos que nunca más vuelva a ocurrir bajo ninguna circunstancia, bajo ningún signo, y que nos recuerda que la dignidad humana debe permanecer siempre. Con motivo de los 50 años del golpe, hubo en todo Chile actos conmemorativos, algunos íntimos, otros masivos. Y es que en cada rincón de nuestra patria hay una historia que contar, un nombre que honrar, una vela que encender.
El golpe de Estado y la dictadura cívico-militar arrojaron sobre el país una sombra de violencia y crueldad con consecuencias que hasta el día de hoy nos duelen. Porque, y esto es importante tenerlo claro, y bien lo decía la ministra del Interior, Carolina Toá, la violación sistemática de los derechos humanos se aplica en un momento dado a una persona, pero cuando se hace, se está violentando a todo un pueblo, a toda la humanidad, no solamente a las víctimas, no solamente a los sobrevivientes. Por eso, el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia es una política en la cual el Estado se hace responsable, independiente del gobierno en ejercicio, del restablecimiento de la verdad histórica, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Durante demasiado tiempo, en democracia, delegamos en los familiares de las víctimas el buscar la verdad. Hoy día, siguiendo los esfuerzos de muchos que nos antecedieron, pero haciéndonos cargo de un deber que sentimos nos corresponde, no como gobierno, sino como Estado, tomamos esta tarea en la cual no vamos a cesar. Por cierto, como nos lo han recordado las mismas agrupaciones, está aquí Gaby Rivera, Alicia Lira no pudo venir porque está en una actividad en la Universidad de Chile, pero como nos han recordado, con participación de los familiares. Sin ellos no hay plan de búsqueda. El 30 de agosto, Día Internacional de las y los detenidos desaparecidos, porque esta no es una realidad que haya sucedido solamente en Chile, dimos cuenta al país de los próximos plazos en el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido, entre los que destaco el lanzamiento de la página oficial del plan de búsqueda, donde todos los chilenos y chilenas podrán encontrar la primera nómina oficial, única y pública de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura y sus trayectorias de vida. Nos quedan todavía más de 1.100 compatriotas que no sabemos dónde están, y ese es inevitablemente un dolor abierto. He tenido en los últimos días la oportunidad de participar de algunas conmemoraciones y permítanme contarles algo que me remeció. Fui por una actividad familiar el día sábado pasado a Paine. Estuve en el Callejón de las Viudas. Allí una mujer a cuyo esposo le arrebataron en 1973 me contó que en 1994 le devolvieron sus huesitos y lo enterraron y pudieron compartir ese rito tan humano que es el entierro del ser querido. En los años 2000, sin embargo, una tarde se entera que están exhumando los cuerpos sin autorización de la familia. Y cuando van a preguntar les dicen, es que no era su marido. Y desde entonces, no tiene noticias. Ese es el nivel de la deuda que tenemos. Imagínense el dolor y la revictimización de esas familias. Por eso quienes dicen que hay que dar vuelta a la página, que esto es extemporáneo, que se trata de revivir odios del pasado, desde mi humilde punto de vista están equivocados, porque acá tenemos una tarea pendiente de la cual el Estado de Chile debe hacerse cargo. También anunciamos la entrega a los familiares de las víctimas, a partir de este mes de septiembre, de las carpetas de sus casos contenidas en los archivos de las comisiones de verdad. Hemos decidido además proceder con los trámites que correspondan a levantar el secreto Walech, con el resguardo, por cierto, y el respeto de las víctimas que decidan que esto no se haga público. Comprometimos además la urgente renovación del memorial del detenido desaparecido del ejecutado político, que se iniciará en enero del 2025, y anunciamos que avanzaremos en la tramitación de 2 proyectos de ley que tienen que estar resueltos durante nuestro mandato. El que tipifica el delito de desaparición forzada de personas y el que permite, como comentaba, el acceso a los archivos del informe Walech por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda. Y hoy quiero contarles además que daremos suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que fue presentado por la presidenta Bachelet.
en 2014 que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización, lo que en la práctica equivale a la derogación de la infame ley de amnistía. Con esto no hacemos más que cumplir con las obligaciones internacionales del Estado de Chile establecidas en las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como en 2 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2006 y del 2013. Si bien la amnistía ya no se aplica gracias a una sólida jurisprudencia de los tribunales de justicia, terminar con sus efectos de forma definitiva e irreversible es una deuda pendiente que tenemos como país. Entendemos esta acción no solamente como una puesta al día de nuestra legislación en materia de derechos humanos, sino también como un acto de reafirmación que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que ninguna ley los puede borrar. Quiero, para terminar, rendir un sentido homenaje en mi condición de presidente de la República y a nombre de Chile, a las agrupaciones de sobrevivientes, a las agrupaciones de familiares y a las agrupaciones de derechos humanos. Sin ustedes, sin su digna porfía, no hubiese sido posible avanzar en verdad, en justicia y en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos que sea capaz de traspasar las generaciones. Sabemos que el pasado no se puede modificar, pero sabemos también que se puede aprender de él y que los derechos humanos se deben de respetar siempre, en todo lugar, sin importar el signo político del gobierno de turno. Eso se lo debemos en buena parte al trabajo, al tesón, a la entrega de las agrupaciones que hoy nos acompañan, a la Vicaría de la Solidaridad, al Comité Provida, al Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo y a tantas otras agrupaciones que se la jugaron en tiempos difíciles y también en democracia, porque sepamos la verdad y por construir esta cultura de respeto a los derechos humanos. A 51 años del golpe de Estado, renovamos nuestro compromiso. Democracia y derechos humanos siempre, en nuestra patria y en todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Finalmente, invitamos al músico chileno Manuel García, quien realizará una interpretación musical. Pueden cantar, si quieren, el estribillo de la siguiente canción.
Muchas gracias. Nos sentimos honrados de esta invitación junto a una compañera de camino, maestra, profesora, madre y creadora, Carmen Paz Coqui González Bustamante en el piano. Nos sentimos honrados también porque debemos reconocer que nadie nos dio una pauta para subirnos a este escenario, ni lo que teníamos que cantar, ni tampoco lo que podíamos o no podíamos decir, cosa que habla muy bien de esta gestión. Finalizamos con la siguiente canción que se llama Lentes de Allende. Perros en la lluvia, caminan conmigo, mientras los paraguas rugen hacia el cielo con dientes de fuego, círculos de fuego que hacen los inviernos, flores y radares, pétalos de hielo, vueltos al infierno. Giro hacia la gente, mis lentes de Allende, y como en los sueños van todos al frente con lentes de Allende. A la mujer que tose, yo la llamo madre, tú no la destroces con dientes de sangre. Máquina que tose, a la mujer que cose, papel mantequilla, bajo la bombilla, con lentes de Allende. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner cada vez más pasión y más cariño al hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria, la vida en nuestra patria. Que tengan un bonito septiembre. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todas y todos por su asistencia hoy. Que tengan una muy buena jornada.